Muy bien. Imagino que se me oye. Sí, perfectamente, Pepe. Sí, pues muy buenos días. No sé el número de asistentes final que ya se han conectado. Pero bueno, yo creo que si os parece podemos empezar y mientras explico y doy la bienvenida a todos vosotros, pues imagino que se seguirán conectando algunas personas más que han ido confirmando, ¿no?, durante estas semanas la presencia en este webinar. Para los que no me conozcáis, mi nombre es José Monzonis y en estos momentos bueno, pues, llevo desde hace un año coordinando, digamos, las labores del Observatorio Textil y Moda desde abril de este año pasado, impulsando, estructurando y organizando el observatorio y todas sus líneas diferentes de actuación. Como sabéis bien, el observatorio es una entidad instrumental creada por las dos grandes organizaciones empresariales del textil y la moda españolas, Confederación Moda España y Consejo Intertextil Español, y nace con un criterio muy concreto que es acompañar al conjunto del sector textil y de la moda en ese proceso de transformación bueno, pues que va a tener que seguir haciendo en estos próximos años como consecuencia de la aprobación del plan de acción de economía circular europeo en marzo de 2020 y toda la legislación que de ella se deriva tanto en directivas comunitarias que se vienen transponiendo a las propias legislaciones españolas, como la ley de residuos y suelos contaminados, o bien de reglamentos que van a ser enormemente significativos para la industria y que son además de obligado cumplimiento por parte de todos los países europeos en el momento que se aprueben, como el Reglamento de Diseño Ecológico, que ya está en fase muy avanzada de aprobación y que además bueno, pues, incorpora al sector textil y de la moda como uno de los primeros sectores para el primer plan de trabajo que va a tener la Unión Europea en materia de circularidad y sostenibilidad. Al final, esta misión, si me permitís decirlo así, se traduce en tres objetivos. Uno primero es ser brújula estratégica para el sector, es decir, es poner todas estas políticas europeas al conjunto del sector y viceversa, ¿no? Plantear también bueno, pues, necesidades, retos, oportunidades y, por supuesto, también amenazas y dificultades del sector para ir adaptándose a todas estas nuevas medidas, este nuevo paquete legislativo que nos viene encima. Por otro lado, ser interlocutor con las administraciones públicas pues, como herramienta de colaboración público-privada. Pues, por ejemplo, pues en el PERTE de Economía Circular somos al mismo tiempo miembros del Consejo Asesor de Economía Circular del Ministerio de Transición Ecológica, o con el PERTE de Descarbonización, en donde nos hemos incorporado recientemente la Alianza por la descarbonización de la industria, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, bueno, pues ser palanca activa también de cambio, es decir, actuar sobre el conjunto de la industria, bueno, pues para facilitar o allanar el camino a las empresas del sector en ese proceso, como decíamos, de adaptación legislativa que va a ser un sí o sí en los próximos años, derivado, insisto, de todas las medidas comunitarias que se están aprobando, que se están tramitando en estos momentos en Bruselas. Y en base a este último concepto, pues a partir de finales de noviembre, principios de diciembre, creamos la Oficina Técnica de Ayudas Públicas del Observatorio Textil y Moda, bueno, pues con la contratación de FI Group, que a partir de bueno, que en este webinar, en este primer webinar que vamos a tener, pues os van a exponer con mucho más detalle sus funciones, pero quisiera plantear muy brevemente algunas de esas cuestiones. FI Group, como Oficina Técnica de Ayudas Públicas, nos va a ayudar, nos está ayudando ya desde primeros de diciembre en dinamizar a 3 grupos de trabajo que hemos creado con socios, colaboradores del propio
observatorio para identificar proyectos, desarrollarlos y divulgar sus memorias posteriormente, junto con guías para facilitar el acceso a financiación pública entre las empresas interesadas en cada uno de esos proyectos tipo. En segundo lugar, bueno, pues nos están también, evidentemente, pues apoyando en temas fundamentales de divulgación de programas y convocatorios europeos. A través de las organizaciones empresariales a las que pertenecéis, cada 15 días estamos desarrollando y estamos divulgando newsletters específicas con programas y convocatorias, y además con cuestiones pues fundamentales también, ¿no?, para las ayudas, como por ejemplo la diferencia entre las órdenes de bases sujetas al reglamento de minimis, que probablemente muchos de vosotros conocéis, y aquellas órdenes de base que están sujetas al reglamento general de exención por categorías, que puede incorporarse, ¿no?, a las ayudas de minimis que muchas pymes bueno, pues, están solicitando, ¿no?, y por lo tanto son complementarias y muy interesantes, sobre todo cuando los ritmos de inversión han de ser acelerados, ¿no?, en estos procesos de adaptación, como comentábamos. Y después estos webinars, que no hacen más que reforzar esas newsletters quincenales y que, como después a continuación nos contarán, bueno, pues vamos a tratar de hacer también trimestralmente, ¿no?, para reforzar, insisto, la divulgación quincenal de esos programas y convocatorias a través de newsletters. Y por último también, y para no extenderme mucho más, aunque podría esto dar para mucho más tiempo, comentaros también que para socios colaboradores en condiciones preferentes, también esta Oficina Técnica de Ayudas Públicas tiene bueno, pues el mandato del observatorio de apoyar y facilitar bueno, pues las propias solicitudes de fondos para empresas individuales, bueno, pues en condiciones, como os comentaba, preferentes. Por lo tanto, cualquier información en ese sentido que necesitéis o que consideréis oportuno, pues estamos a vuestra disposición también para, sin duda alguna, hacerosla llegar. Y sin mucho más que decir, le paso la palabra a María, porque María Saavedra, como coordinadora de FEI Group en esta Oficina Técnica de Ayudas Públicas, porque sin duda alguna ellos os van a poder exponer con mucho más detalle y precisión bueno, pues estas breves palabras de bienvenida y de explicación de este webinar en su marco y en su circunscripción correspondiente. Muchísimas gracias, en cualquier caso, por vuestra asistencia y, por supuesto, a vuestra disposición. María, tienes la palabra. Muchas gracias, Pepe. Bueno, buenos días a todos. Un placer compartir con vosotros este espacio. Primero, confirmar que podéis ver la presentación que estoy compartiendo. ¿La veis? Sí, ¿verdad? Vale, pues entonces ya sí empezamos. Como os comentaba, un placer contar con todos vosotros hoy aquí. Principalmente lo que vamos a ver durante este primer webinar de la Oficina Técnica de Ayudas Públicas del Observatorio es un mapa genérico de las oportunidades de financiación que existen para el sector del textil y la moda. Os voy a hacer una breve introducción a la agenda y a las personas que os hablaremos hoy durante la sesión. Habrá un primer bloque en el que os contaremos brevemente quién es FEI Group, principales cifras y principales hitos. Un segundo bloque en el que yo personalmente os introduciré primero nuestra labor en la Oficina Técnica de Ayudas Públicas del Observatorio, y luego os introduciré brevemente algunos conceptos de lo que son los fondos Next Generation y conceptos básicos de ayudas que son importantes a la hora de identificar potenciales de financiación pública. Un tercer bloque, el más importante sin duda, en el que mi compañero Marius del Hub de Ayudas os presentará ya así por tipología de actuación todas las convocatorias de ayudas disponibles para el sector. Entonces, en cuanto a las personas, en primer lugar, presentaros a Alejandro Sánchez, que es quien os va a hacer la presentación de... Buenos días. Y posteriormente, como os comentaba, os explicaré yo el segundo punto, y finalmente Marius Thomas, que es el responsable del Grant de Ayudas en este servicio. Alex, te doy la...
Genial, María. Muchísimas gracias. Espero que se me oiga bien. Gracias en primer lugar a Pepe por la confianza, en ese caso, para la gestión de este gran proyecto por parte de FEI Group, y a una parte de los compañeros que conoceréis hoy, que estamos inmersos, como comentaba, desde el mes de diciembre, en tratar de aportar todas las herramientas, ¿no?, sobre las que trabajamos FEI Group para dar apoyo al sector textil y de la moda. Nosotros somos una consultoría, para los que no nos conozcáis, que llevamos más de 20 años en la gestión de la financiación de las actividades de I+D+I, ¿no? De hecho, nacimos en el 2000 en España y a día de hoy ya somos un grupo internacional. Estamos asesorando, tenemos más de 40 oficinas, estamos presentes en más de 14 países y una cifra de negocio de 110 millones de euros, ¿no? La tipología de compañeros, ¿no?, que forman FEI Group principalmente son ingenieros expertos en diferentes materias, precisamente, ¿no?, para poder identificar qué tipología de proyectos se desarrollan desde el área de I+D, desde el área de sostenibilidad, desde el área de diseño, etcétera, y tratar de obtener herramientas de financiación, ya sea palancas del tipo fiscal o presupuestario, para tratar de subvencionar los proyectos. Si hacemos un foco o hacemos un punto en España, ¿no?, en la siguiente slide que vamos a compartir, pensar que actualmente estamos presentes en más de 6 oficinas propias a nivel nacional y tenemos diferentes hubs operacionales, precisamente porque tenemos esa capacidad, ¿no?, con más de 700 empleados en España, de poder presentar convocatorias en todas las comunidades autónomas. Tenemos una cifra de negocio de 52 millones de euros y en lo que se refiere, ¿no?, al objeto de este webinar y a la presentación de convocatorias públicas, durante todo el 2022 hemos gestionado más de 1.200 expedientes de ayudas, ¿no?, presentados para nuestros clientes, ¿no? Si bien es cierto que estamos en un momento único, ¿no?, por el aterrizaje de los fondos del plan de recuperación, parte de esta tipología de servicios forma parte de nuestro ADN desde los 20 años de historia, ¿no? Aparte de todo ello, realizamos de forma periódica, participamos en diferentes grupos de trabajo, informes y propuestas de mejora a instancias de las principales instituciones públicas, ¿no?, que son gestoras también de este tipo de fondos. Y en materia fiscal, ¿no?, que es uno de los puntos bastante relevantes precisamente, ¿no?, porque inicialmente fuimos pioneros, ¿no?, yo os diría, en la generación de estrategias en el sector textil, ¿no?, y en la calificación de I+D como parte de sus actividades, pues la gestión de informes motivados vinculantes, pues estamos llevando en torno al 30% de cuota de mercado de ese tipo de procedimientos. ¿Qué más hace FEI Group? Y eso es importante también, ¿no? Y queríamos en esta última parte pues dejar también presente, pues únicamente en la siguiente slide, únicamente damos apoyo en lo que se refiere a la financiación del I+D, si a lo largo de estos 20 años pues hemos ido creciendo y diversificando parte de los servicios siempre vinculados a temas de innovación, desde programas de aceleración corporativa, donde estamos tutorizando y mentorizando a compañías, a startups, ¿no?, de base tecnológica, precisamente para acercar sus soluciones disruptivas a nuestros clientes, hasta la optimización de otros incentivos que de forma indirecta pues han ido apareciendo, ¿no?, a petición de clientes, como puede ser la optimización de impuestos locales, la optimización de costes, etcétera, ¿no? Y en lo que se refiere a la administración pública, que podría ser otro de nuestros grandes clientes de un departamento distinto, pues también estamos prestando servicios de asesoramiento, ¿no? Por lo tanto, no únicamente el cliente final no únicamente la empresa es nuestro cliente final, sino damos apoyo pues a toda la cadena, ¿no?, tanto desde la pequeña startup hasta grandes grupos multinacionales, siempre en función de las necesidades que ellos tengan. Adelante, María. Gracias, Alex. Bueno, antes de entrar a contaros también qué hacemos desde la Oficina Técnica de Ayudas Públicas, hemos querido poder interactuar con vosotros hoy en la sesión. Luego, cuando mi compañero Marius os explique las distintas ayudas que hay disponibles para el sector, cuando cerremos cada uno de los bloques, utilizaremos la aplicación Menti y os propondremos que votéis qué ayudas son de mayor interés para vosotros. Esto también está orientado sobre todo a poder enfocar los próximos webinars y asegurarnos de que sean temáticas que realmente puedan ser de vuestro interés. Y ahora sí, os comentaros brevemente qué hacemos desde esta oficina técnica, como os mencionaba previamente Pepe. Básicamente, la oficina técnica tiene por objeto ayudar a que los fondos Next Generation y la financiación pública en general, no solo fondos Next Gen, lleguen al tejido del sector. Y esto lo hacemos a través de un servicio pues, de distintas tareas. Como os ha mencionado Pepe previamente, existen 3 grupos de trabajo en el
en el observatorio, orientados a 3 grandes ministerios, el MITECO, el MINCOTUR y el MINECO, y nosotros desde la oficina técnica lo que hacemos es coordinar la dinamización de estos grupos de trabajo. Se ha hecho un análisis del plan de transformación que se hizo ya hace 2 años del sector para identificar las líneas estratégicas y las líneas de financiación que casan con este plan de transformación, y luego estamos, como comentó también Pepe previamente, apoyando a los grupos de trabajo en la identificación y clasificación de grandes proyectos tipo que puedan ser interesantes para el sector. Adicionalmente, tenemos también servicios opcionales que ofrecemos a los asociados para un acompañamiento integral en el ciclo de las ayudas públicas. Vale, entonces, ¿qué son los fondos NextGen? Bueno, muchos de vosotros sabréis que tras la crisis del coronavirus, la Comisión Europea aprobó un paquete de medidas con 3 objetivos principales. Ayudar a los Estados miembros tras esta crisis, reactivar la economía y a ayudar a la inversión privada y a sacar lecciones de esta crisis. Este paquete de recuperación consta de 2 grandes instrumentos. Por un lado están los famosos fondos NextGen, cuyo instrumento financiero es el mecanismo de recuperación y resiliencia, que están inyectando, de hecho, ya a los países 672.500 millones de euros, ¿vale? En diferentes programas que tenéis aquí dibujados. 312.500 millones de euros son en forma de subvención y 360.000 en forma de préstamo. Pero además de estos fondos NextGen, que es un paquete específico que se creó tras la crisis del coronavirus, ha existido siempre lo que conocemos como marco financiero plurianual, que es un marco que normalmente es de cada 7 años, que cuenta también con una muy importante dotación, que son 1.074.000 millones de euros para este nuevo periodo. Y dentro de este marco se enmarcan, por ejemplo, programas tan importantes como Horizon Europe, que sabéis que es un programa el principal programa que tiene la Comisión Europea para financiar los proyectos de I+D. ¿Qué va a recibir España de este mecanismo de recuperación y resiliencia? Vamos a recibir aproximadamente 165.000 millones de euros. Se elaboró y ya se está ejecutando un primer plan de recuperación, transformación y resiliencia, para el que vamos a recibir en total 70.000 millones de euros, y se ha presentado ya a la Comisión, supongo que ya lo sabréis muchos también, una adenda a este plan de transformación que traerá casi 85.000 millones de euros en forma de préstamo, y también 2.600 millones de euros en transferencias directas para lo que se llama el plan REPowerEU, para las ayudas en todo lo que sea energía, y 7.700 millones adicionales de transferencias directas en forma de subvención. Y todo esto se canalizará a través de la adenda del plan de recuperación, que está ya en manos de la Comisión para ser aprobado y que conoceremos posteriormente. Dentro del plan de recuperación, aquí tenéis un mapa. El plan de recuperación se compone de 4 ejes principales, 10 palancas, y aquí tenéis un poco dibujadas las principales componentes en las que se enmarca el sector textil. Pues hay una parte evidentemente de movilidad sostenible o de rehabilitación de vivienda, por ejemplo, en las palancas 1 y 2. Aquí, por ejemplo, hablamos del programa MOVES 3 para la compra de vehículos eléctricos o de puntos de recarga, pero también, por ejemplo, es muy importante todo lo que tenga que ver con transición energética, que vemos aquí las componentes 7 y 8, que hay muchas ayudas relacionadas de interés para el sector. Y sin duda la palanca clave, por ejemplo, para el sector textil es la palanca 5, que es la modernización y digitalización del ecosistema de nuestras empresas, donde está la política industrial en España 2030, que están todas las ayudas que engloban y que apoyan al sector industrial, y la palanca el componente de impulso a la pyme. Hay otras también palancas de interés como relacionado con inteligencia artificial, con formación profesional o con ayuda a la contratación, que iremos viendo posteriormente las distintas ayudas. ¿Cómo gestiona España estos fondos del plan de recuperación? Pues existen 3 instrumentos principales de gestión. El primer instrumento son los PERTE,
que, como sabéis, son grandes proyectos estratégicos y se han aprobado 12 en Consejo de Ministros. Estos PERTES van a traccionar más de 30.000 millones de euros en inversión pública. El segundo instrumento son las inversiones de la Administración General del Estado directas, que se canalizan a través de las convocatorias que publican los distintos ministerios. Hasta el momento se han resuelto ya convocatorias por 19.200 millones de euros y estas convocatorias pues van en distintos ámbitos de actuación, como tenéis aquí recogido: digitalización, transporte, etcétera. Y el tercer instrumento de canalización de los fondos son las propias comunidades autónomas. La Administración General del Estado transfiere a las comunidades autónomas. Hasta el momento les han transferido 20.500 millones de euros y son estas comunidades las que publican sus convocatorias, y hasta el momento, para que tengáis un dato también, se han resuelto convocatorias por valor de 4.100 millones de euros. El primer gran bloque, los PERTE. Hemos querido señalaros aquí qué PERTES y qué convocatorias dentro de estos PERTES afectan al sector. El primer PERTE de interés para el sector, evidentemente, es el de energía. Hay muchísimas convocatorias aquí orientadas a la eficiencia energética, como pueden ser autoconsumo renovable, renovables térmicas o almacenamiento. Pero también hay otras convocatorias más transversales, como puedan ser la recualificación de profesionales orientados a la energía, o el reskilling y upskilling, o de activa financiación que luego describirá mi compañero Marius. Otro PERTE de interés, aunque quizá es el PERTE de EC, por esta convocatoria que os mencionaba anteriormente, de puntos de recarga y la adquisición también es para el sector el PERTE de descarbonización industrial, que tendrá una línea de descarbonización de la industria manufacturera. El cuarto PERTE de interés para el sector es el PERTE de digitalización del ciclo del agua, que tendrá una línea de programa de ayudas para proyectos singulares de digitalización de los usos del agua en el sector industrial. Y sin duda, el PERTE de mayor interés para el sector del textil y la moda es el PERTE de economía circular. Sabéis que ya se ha cerrado la convocatoria transversal, pero estamos esperando la convocatoria específica, donde se destinarán 100 millones de euros al sector textil y moda. Y finalmente, haceros una breve nota de la adenda al plan de recuperación que os comentaba previamente. Sabemos poco de momento de la adenda, simplemente que se va a reforzar los distintos PERTES con 26.300 millones de euros, que se van a crear 12 fondos se van a dotar de mayores fondos algunos fondos, y se van a crear algunos específicos para canalizar, como puedan ser los fondos ICOs de apoyo empresarial, que van a tener una importante dotación. Y también se van a orientar los fondos, eminentemente los de REPowerEU, a la diversificación de fuentes de energía, el despliegue de renovables y el ahorro energético. Una vez hemos visto un poco la intro de los fondos Next Generation, no hemos querido dejar de explicaros algunos conceptos que nosotros consideramos que son básicos a tener en cuenta a la hora de preparar un expediente de ayuda e identificar una convocatoria de ayuda. El primero de ellos es el grado de madurez tecnológica de los proyectos. No vamos a entrar a explicaros aquí cada una de las fases, os pasaremos luego la presentación, pero sí que sepáis que dependiendo del tipo de proyectos, si es de investigación o de desarrollo, en las distintas convocatorias de ayuda se definen lo que es un TRL de llegada y un TRL de inicio, y que básicamente son los que veis aquí. Vamos desde una investigación muy básica, que es el TRL1, hasta una aplicación comercial. Entonces, cuanto más básico sea el proyecto, más intensidad de ayuda tendremos, y cuanto más cercano esté a mercado, menos intensidad de ayuda. Y asimismo, nos gustaría también ver con vosotros qué tipo de actuaciones son subvencionables, ¿vale? Nosotros tenemos nuestros proyectos, pero tenemos que saber que para que estos proyectos sean subvencionables en convocatorias de ayudas, tienen que tener unos objetivos específicos, ¿vale? Y hay como 6 grandes bloques de subvencionables. La primera de ellas son los proyectos de I+D+I. La segunda son los proyectos de protección ambiental.
La tercera, proyectos de eficiencia energética. La cuarta, los proyectos de contratación y formación. Tenemos también convocatorias para proyectos de inversión y convocatorias para la internacionalización de las empresas. Cada una de estas tipologías de actuación nos van a financiar un tipo de gasto diferente, ¿vale? Por ejemplo, los proyectos de I+D+I nos van a financiar personal, inversiones materiales e inmateriales, generales, pero si nos vamos, por ejemplo, a un proyecto de inversión, normalmente lo que nos va a financiar el proyecto va a ser simplemente la inversión en sí misma y en alguna forma, en la mayoría de los casos, en forma de amortización. Entonces, simplemente explicaros que existen estos 6 tipos de actuaciones en las que se tienen que enmarcar los distintos proyectos y que en función de qué tipo de actuación estemos, se nos financiará un tipo de gasto u otro. ¿Y cómo identificar las convocatorias a las que acudir, ¿no? Pues nosotros, ¿qué tenemos que pensar? Es que tenemos un proyecto que queremos desarrollar o tenemos un plan de empresa, que queremos financiar un proyecto que queremos llevar a cabo o queremos financiar la empresa en global. Si lo que tenemos es un proyecto, lo que tenemos que pararnos a pensar es si es un proyecto de I+D+I o simplemente es un proyecto de inversión, que queramos comprar algo e implementarlo en la empresa. Si es de I+D o si es de IT, va a ir a unas convocatorias de ayuda y si de inversión o, por ejemplo, para la inversión orientada a la eficiencia energética, irá a otras convocatorias de ayuda. Y dentro de I+D tenemos que pensar también si es un proyecto individual que vamos a llevar nosotros a cabo como empresa o si es un proyecto en cooperación, si necesitamos otras entidades de otras de las partes de la cadena de valor que nos apoyen en el proyecto. Cuando sea un proyecto individual, iremos a convocatorias en la que la presentación sea individual y cuando sea un proyecto en cooperación, pues a convocatorias que permitan presentar proyectos en agrupación. Cuando lo que tenemos que financiar es la empresa en general, el plan de empresa, básicamente lo que tenemos que pensar es si lo que estamos haciendo es una innovación en servicio o si es desarrollo propio. Y en función de sea una cosa u otra, tendremos distintas convocatorias de ayuda. Y otro bloque también importante, pues que tiene sus propias convocatorias de ayuda, es el de contratación y formación de personal. Entonces, una vez visto ya toda esta introducción un poco más técnica, le voy a dar la palabra ya a mi compañero Marius para que os especifique las ayudas para cada uno de los tipos de actuación. Perfecto, pues buenos días a todos. Gracias María por esta primera parte de visión general del panorama de las ayudas y de los fondos disponibles para financiar estos proyectos. Entonces, como ha dicho María, vamos a entrar un poco por los diferentes bloques de estas ayudas y vamos a explicar las ayudas que les aplicarían al sector. Recordad que al final de cada bloque, a través de la aplicación que aparecerá, podréis votar cuáles de las ayudas son de mayor interés. Igualmente, si tenéis cualquier duda, la podéis comentar por el chat y al final pues tendremos un espacio para resolver estas dudas que pudiera haber, ¿no? Entonces, empezando por el bloque de I+D+I, aquí solamente a modo de apunte, recordad que para este bloque normalmente tendremos siempre la misma tipología de gastos financiables y en grandes rasgos serán los costes de personal, los costes de material, la amortización de ciertos activos para el uso durante el proyecto o las colaboraciones externas. Puede haber algún matiz en alguna ayuda, pero en términos generales serían estos gastos. Entonces, a partir de aquí, hemos organizado, clasificado las ayudas que podemos encontrar en 3 bloques principales, ¿no? En primer lugar, ayudas a la I+D dirigidas a la digitalización. Después, otro bloque dirigido a las ayudas que gestiona CEDETI, ¿vale? Un organismo que dinamiza este desarrollo e innovación, sobre todo industrialmente, pero no solo a nivel industrial, sino para las empresas. Y después un bloque adicional de otras ayudas que pueden ser los planes de innovación o sostenibilidad. Entonces, intentaremos ir por estos bloques y veremos un poco las particularidades de cada uno de ellos. En primer lugar, disculpad que me comentan que igual no se me oye
Probaré con estos auriculares. En caso, si nos ven nada, nos ayuda, ¿no? Entonces, estas digitalización. Encontramos tres grandes ayudas que van muy dirigidas a estos proyectos del sector, muy vinculados a la estrategia de la España Industrial 2030 y de la industria conectada 4.0. Son, en primer lugar, los proyectos de I+D en inteligencia artificial y otras tecnologías digitales. Aquí, básicamente, para intentar enmarcar los tipos de proyectos que podrían ser de interés, serían aquellos que aplican tecnologías de blockchain o realidad virtual o realidad aumentada para el sector. Sé que es uno de los campos a explorar en temas de trazabilidad o también de la interacción de cliente con marca, en este caso. En segundo lugar, industria conectada 4.0, activa financiación. Aquí sí muy vinculado a la industria manufacturera y todos sus procesos. Básicamente lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que se financian proyectos de I+D+I relacionados con estos temas o tipologías que aparecen en el recuadro, ¿no? Plataformas de interconexión de la cadena de valor de la empresa, soluciones para el tratamiento avanzado de datos, inteligencia artificial, diseño y fabricación aditiva o también vemos repetido proyectos de realidad aumentada o realidad virtual, así como visión artificial. Como veis, son temáticas muy similares porque se enmarca todo dentro de lo que sería la industria conectada 4.0. ¿vale? Entonces, todo gira alrededor de estas temáticas en el ámbito de la digitalización. Y finalmente, también tenemos unas ayudas, en este caso son en colaboración, son proyectos colaborativos también en el ámbito de estas tecnologías digitales y en este caso son liderados por agrupaciones empresariales e innovadoras. Estas agrupaciones son generalmente clústeres regionales y bueno, aquí podemos tener algunos ejemplos como el caso de Modac, Ateval o Asecom que pueden liderar estos proyectos ya que se requiere de la participación de estos clústeres o organizaciones para realizar estos proyectos consorciados. Bien, el otro bloque que tenemos es el de ayudas de CEDETI. Como he dicho, CEDETI es un gran organismo que gestiona muchas ayudas. Como ha comentado María, podemos encontrar proyectos desde la investigación industrial en un estado muy poco desarrollado hasta muy cercanos al mercado, según los TRLs. En función de esto y la madurez de la empresa, podemos encontrar también diferentes ayudas que ofrece CEDETI. Estas ayudas pueden ser en formato préstamo, en formato préstamo más subvención o en formato subvención. Dependerá de cada programa de ayudas que encontraremos algún tipo u otro. Aquí, para poner algunos ejemplos de ellos, vamos a entrar solamente en tres de las principales ayudas que creemos que pueden encajar más en el sector, que son los proyectos de I+D, la línea directa de innovación y la línea de expansión. Entonces, en la siguiente diapositiva tenemos estos ejemplos o esta breve descripción de los proyectos, de las ayudas de CEDETI. Una de las ayudas que lleva más tiempo operativa, uno de estos programas más clásicos y bien conocidos, es el caso de proyectos de I+D. Estos proyectos pueden ser tanto individuales como en cooperación y básicamente es una combinación de subvención y préstamo. La relación entre la subvención y el préstamo dependerá un poco del grado de innovación del proyecto y también del tamaño de empresa. ¿vale? Es un condicionante y puede llegar una subvención hasta el 30% del presupuesto financiable y el préstamo pues llegará hasta el 85% de este presupuesto. Aquí, básicamente, lo que tenemos que tener en cuenta es que dan cabida a cualquier proyecto de I+D. ¿Vale? Ya sea investigación de nuevos materiales, investigación de nuevos tratamientos, nuevas técnicas para los acabados, nuevos procesos. Es decir, que todo lo que se tenga, que podamos enmarcar en el ámbito de la I+D puede entrar en esta tipología de proyectos. Por otro lado,
tenemos también la línea directa de innovación. En este caso, son proyectos que igual no son tan novedosos. Estamos hablando ya de innovación, ¿vale? Por tanto, no es I+D. Y en este caso, la tipología de proyectos se centran en la incorporación y adaptación de tecnologías emergentes, la aplicación de diseño industrial, reingeniería de producto incluso, aplicación de nuevos métodos de producción o suministro significativamente mejorado, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando más de implementaciones de estas novedades. Lógicamente, a más cercano al mercado, menor riesgo tecnológico y entonces las intensidades o las subvenciones no suelen ser de una intensidad tan alta. Finalmente, la línea directa de expansión sí que es verdad que tiene un componente de innovación, pero se centra sobre todo en proyectos donde haya algún componente también de inversión, ¿vale? En este caso son ayudas que se otorgan a proyectos de inversión inicial, la creación de nuevos establecimientos, ampliación de estos establecimientos o diversificación de la producción o incluso la transformación del proceso de producción. Además, también se puede financiar estas inversiones iniciales necesarias para poder realizar una nueva actividad económica, ¿vale? Todas estas ayudas están permanentemente abiertas, es decir, no hay ningún plazo para su presentación, sino que siempre están activas de manera que, bueno, los tiempos se pueden ajustar a las necesidades de las empresas y las capacidades de generar esta información para presentar las memorias de solicitud. Ya para acabar este bloque de innovación, me gustaría también destacar los planes de innovación y sostenibilidad de la industria manufacturera. Precisamente muy enfocado a la industria manufacturera, por lo tanto creo que en el sector pues, es extensiva esta industria más de cabecera o manufacturera. En este caso también es una combinación, puede ser una combinación de préstamo más subvención, ¿vale? Aquí la tipología de proyectos que entran, pues lógicamente proyectos de investigación, de desarrollo, de innovación de procesos o de organización, pero también hay unas líneas, y veremos también en otros bloques, de eficiencia energética, de protección ambiental, que también se pueden incluir en esta tipología de proyectos. Aquí, las temáticas de los proyectos son un poco más acotadas que en el caso de los proyectos coordinados por CEDETI, y es que las temáticas tienen que ser estas que aparecen aquí en la pantalla, ¿no? De economía circular y ecoinnovación. Creo que precisamente el sector puede tener muchas propuestas en esta línea, economía circular y ecoinnovación. Lo veremos también en el PERTE de economía circular, pero todos aquellos proyectos de esta temática en la industria manufacturera pueden ser grandes candidatos a estas líneas de subvención. Adicionalmente, en estas líneas más de sostenibilidad, la parte de descarbonización, eficiencia energética, nuevas fuentes de energía renovable y reducción de emisiones contaminantes. También una tendencia creciente últimamente, esta transición verde. Finalmente, también esta parte de materiales y productos avanzados, pues la integración o las pruebas o la investigación y desarrollo de estos nuevos materiales y cómo los procesos tienen que integrarse para dar respuesta a estos materiales que además pueden tener algunas propiedades avanzadas. Aquí solamente apuntar que a pesar de que no están confirmadas, se espera que la convocatoria de estos planes de innovación y sostenibilidad puedan salir más o menos en el segundo trimestre. Estaríamos hablando de que a lo mejor hay noticias ahora en marzo o para abril aproximadamente que pudiera salir esta convocatoria con una dotación de unos 69 millones de euros, ¿vale? Por lo tanto, es una buena dotación y además con una tipología de proyectos que está muy alineado también con los retos y los proyectos del sector, así que es una buena convocatoria a tener en cuenta. Adicionalmente, y de forma más tangencial, están los proyectos de colaboración público-privada, pero aquí el sector es difícil de encajar algunas ayudas por las temáticas que podéis ver que se presentan o que se pueden presentar en esta convocatoria. Sí que habría algún tipo de encaje
en lo que se refiere a la parte a lo mejor de clima, a la parte de esta industria, ¿no? Mundo digital, industria, pero es más complicado porque además lo que requieren son de proyectos de un TRL muy bajo, por lo tanto unas fases de investigación muy inicial y además este año pues cerró este martes de hecho y por lo tanto si alguien tiene alguna propuesta se tendría que esperar previsiblemente la convocatoria del año que viene. Bien, de este bloque, en principio, hemos repasado todas las ayudas y ahora no sé si María quieres comentar esta parte para las votaciones. Hola Mario, sí, si quieres quédate porque luego ya te vuelvo a dar la palabra a ti. Simplemente Perfecto. pediros que para contar con vuestra opinión, animaros a que os metáis en www.menti.com, introduzcáis este código para que podáis votar de este primer bloque qué ayudas han resultado más interesantes. ¿Vale? Entonces, si queréis, os damos un minuto para que podáis entrar e introducir el código. Mira, ya parece que está votando la gente. Un minuto, si queréis, vemos los resultados que obtenemos. Mucho interés de momento en los planes de innovación y sostenibilidad. A ver si se anima más gente a votar. Quizá no me esté a mí actualizando la diapositiva, pero bueno, como esto lo vamos a ir recogiendo los resultados, luego los podremos pasar también cuando os pasemos la presentación. María, nos piden si podéis volver a poner el código. Sí, claro. Sí, aparece justo encima de la... 1896. Es lo que iba a decir ahora, que Raúl, creo que es la persona que nos lo ha pedido. Si te fijas arriba de la slide, lo tienes, que es 1896 7848. Vale. Bueno, pues seguimos, si os parece. Vemos que claramente la convocatoria más interés es la de planes de innovación y sostenibilidad del Mincotur. Sí, es una convocatoria muy interesante. Además, tenemos que poner el foco porque, bueno, se espera que próximamente salga. Por lo tanto, bueno, es interesante tenerla bien localizada esta. Bien, pues cambio de bloque. Hemos visto el caso de la I+D y pasamos ahora a la parte, hemos agrupado los proyectos o las ayudas referentes a la protección ambiental y de la eficiencia energética. Por un lado, las ayudas a la eficiencia energética básicamente lo que financian son estos costes de inversión para lograr un mayor nivel de eficiencia energética o usar fuentes de energía renovables. Por otro lado, las de protección ambiental, también costes de inversión para actuaciones que permitan, y muy importante, ir más allá de las normativas de la Unión Europea o para incrementar este nivel de protección ambiental. Por lo tanto, lo que serían actuaciones para justo adecuarse a la normativa se tendría que ver porque igual no tendrían encaje. Siempre es ir un paso más allá de lo que marca la normativa. Bien, en este caso, si hemos organizado también las ayudas por diferentes bloques, en este caso, un gran bloque que son las ayudas que dinamiza o que contiene fondos provenientes de IDAE. Después, otro bloque que veremos más tangencialmente de incentivos y otras ayudas como las subvenciones a consumidores electrointensivos o los planes de innovación y sostenibilidad, que ya lo hemos hablado en el primer bloque, pero recordad que también incluyen
estas actuaciones de eficiencia energética o protección ambiental. Y después aquí también 3 grandes estrellas, los PERTES, PERTE de descarbonización industrial, PERTE de digitalización del ciclo del agua y, muy importante y enfocado al sector, PERTE de economía circular, la vertiente sectorial textil. Entonces, empezando por las ayudas de IDAE. Aquí muy importante, y lo veréis destacado, son de concurrencia simple. ¿Esto qué quiere decir? Que en la presentación de estas solicitudes, mientras se cumplan con los criterios mínimos que exigen las convocatorias, se van otorgando a medida por orden de presentación de estas solicitudes, ¿vale? Por lo tanto, no se trata de conseguir una puntuación para quedar en primer lugar y ver a los mejores puntuados para conseguir las ayudas, sino que simplemente mientras se cumplan los requisitos de cada una de las convocatorias, se van otorgando estas ayudas según la disponibilidad de fondos y por comunidad autónoma. Es decir, lo que se hace en este caso es que IDAE transfiere los fondos a las diferentes comunidades autónomas y son las comunidades quienes reparten estos fondos. Todas estas que aparecen aquí tienen el mismo mecanismo, funcionan de esta manera. Entonces, solamente un breve apunte. Yo creo que con los títulos de cada ayuda ya queda un poco claro qué se financian. En este caso, energías renovables térmicas, pues aparece muy claramente en la tipología de proyectos. Aplicaciones térmicas para la producción de frío y calor en edificios. Aplicaciones de baja, media y alta temperatura en procesos productivos u otras aplicaciones térmicas, solar térmica, geotermia, aerotermia, biomasa o microredes de calor y frío. Bueno, es interesante sobre todo para aquellas empresas que hagan un uso intensivo de este calor, que en el sector textil sobre todo podríamos estar hablando de la parte de acabados seguramente, estampación, tintura, etcétera, pues sería interesante hacer esta transición a estas fuentes de energía renovable. Tenemos también una línea que esta, a diferencia de las otras, tiene un cierre anterior, es decir, finaliza el 31 de junio y se trata de las actuaciones de eficiencia energética del sector industrial. Aquí básicamente son los proyectos de mejora de la tecnología en los equipos y procesos industriales para que consuman menos o la implementación de sistemas de gestión energética que te permiten este ahorro energético. Aquí estaríamos hablando, por ejemplo, de sustituir un equipo que consume, tiene un elevado consumo eléctrico por otro de más nuevo, con las mismas capacidades, pero de menor consumo. Aquí, otra ayuda interesante, no es exclusivamente vinculada al sector textil, pero sí que es verdad que algunas empresas pueden estar interesadas. Es el caso de Moves 3. Aquí se financian la adquisición de vehículos eléctricos también para empresas y también la implantación de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos. Y finalmente, las actuaciones de autoconsumo y almacenamiento, en este caso, bueno, tal cual aparece en el título, para instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo eléctrico y almacenamiento para las empresas. Se tendrá que ver en cada comunidad autónoma la disponibilidad de fondos y si hay posibilidades de conseguirlos, ya que en algunas sí que es verdad que ha habido una alta demanda de estos fondos. Bien, pues pasamos a la siguiente, ya uno de los grandes esperados, podríamos decir, aunque no hay mucha información disponible, sí que sabemos que está pendiente de que se saque a consulta pública pues estas bases y reguladoras y la convocatoria, pero todavía no ha salido. Lo que tenemos información son de estas líneas en las cuales se va a potenciar o se tendrán que basar los proyectos. En primer lugar, materias primas de bajo impacto ambiental. Aquí se trataría de proyectos innovadores, ¿no?, para incentivar tanto la producción de estas materias primas como la incorporación en esta cadena de valor. En segundo lugar, tenemos iniciativas colaborativas de I+D+I que podrían ser la realización de proyectos piloto y su escalado. ¿En qué ámbitos? Pues ya sea la gestión de residuos, generación e incorporación de nuevos productos y fibras o la mejora de los procesos. ¿Vale? Entonces, tenemos otra ayuda
otra línea de ayuda que previsiblemente estará en el PERTE de economía circular, que son estas inversiones en infraestructuras a lo largo de toda la cadena de valor, ¿vale? Esto podría ser tanto en la etapa de gestión de residuos, maquinaria, otros equipos de instalaciones, etcétera. Tendremos que ver cómo se acaba concretando en la normativa que publicarán próximamente. Y también tenemos proyectos de trazabilidad que puedan facilitar la circularidad. Aquí es uno de los grandes temas, ¿no? La incorporación de esta información desde materias primas hasta consumidor final, pues también se potenciará los proyectos que traten sobre esto, cómo se desarrolla, cómo se puede implementar y cómo se acaba desplegando. Aquí solamente apuntar que la información que parece que está sobre la mesa sobre qué costes podrán subvencionarse son los de personal contratado en exclusiva para este tipo de proyectos. Tendremos que ver si efectivamente lo limitan a solo las nuevas contrataciones de personal, los servicios externos, la ejecución de obra civil, edificaciones, laboratorios o instalaciones, las inversiones en equipos, software y aparatos, arrendamientos en el caso de ser necesaria, transferencia tecnológica o colaboraciones para la ejecución de los proyectos y adquisiciones de fijos de segunda mano siempre y cuando se cumplan unos requisitos que aparecerán recogidos en las bases reguladoras, así como también material fungible necesario o algún apartado de comunicación de los proyectos, aunque de una manera poco representativa, es decir, hasta un 5% del presupuesto. Otro de los PERTEs interesantes para el sector es el PERTE de descarbonización industrial. Tenemos también poca información, está pendiente de desarrollar en qué consistirá este PERTE o de que publiquen la normativa. A priori, con esta dotación de 2.300 millones de euros, en principio se subvencionarían estas líneas de actuación que reduzcan la huella de carbono o la huella de carbono de las empresas. Y aquí, atención, porque estamos hablando de proyectos con una inversión mínima de 1 millón de euros. El siguiente PERTE, del cual también se dispone de poca información, pero bueno, sí, lo que sí sabemos es que para la digitalización del ciclo del agua habrá una dotación de 100 millones de euros con el objetivo de reducir los insumos y mejorar la gestión de los vertidos de aguas residuales. A lo largo de este 2023 se espera que acabe publicando esta convocatoria o línea de actuación dentro del PERTE de digitalización del ciclo de agua, que está muy enfocada a programas singulares de los usos del agua en el sector industrial, ¿vale? Por lo tanto, una parte del PERTE del ciclo del agua enfocada a la industria. Pero como digo, estamos pendientes de saber qué normativa concreta o cómo desplegarán este PERTE para trasladar las ayudas a las empresas. Con esto, este bloque, solamente recordar que también se incluirían los planes de innovación y sostenibilidad, que también pueden financiar este tipo de actuaciones de eficiencia energética o protección ambiental al resto de ayudas que hemos presentado en el bloque. Vale, ahora dejamos nuevamente un minutito para votar. Bueno, parece que en este caso también hay un ganador claro, que es el PERTE de economía circular. Sí, creo que a nivel sectorial es una de las grandes convocatorias que se esperan, además muy alineada con la estrategia global y este cambio de normativa, ¿no? que obliga a esta recogida selectiva y por lo tanto dar salida
a todo este proceso de recuperación y además reaprovechamiento o valorización de estos residuos textiles. Ok, pues seguimos a otro de los principales bloques que también puede generar interés para el sector. Se trata de de la inversión, ¿vale? Las ayudas a la inversión. En este caso, lo veremos a continuación, estamos hablando de actuaciones de inversión o de compra, ya sea de activos o incluso estaríamos hablando de compra de terrenos o incluso la obra civil de los proyectos. Hemos agrupado los proyectos o las ayudas en dos principales bloques. Aquellas ayudas que principalmente tienen un componente de subvención a fondo perdido y después veremos los que pueden tener un componente más de préstamo, ¿no? En primer lugar, por lo que hace referencia a las ayudas con carácter de subvención, destacamos, en primer lugar, el fondo tecnológico. Aquí, un matiz importante y es que estas ayudas están enfocadas a pymes de comercio, ¿vale? Muy importante porque es una limitación a destacar en este caso. Por lo tanto, si son pymes con CNAE de comercio, podrán optar a estas ayudas que le pueden cubrir hasta un 80% de los gastos con un máximo de 75.000 euros. ¿Qué tipo de proyectos pueden entrar? Pues algunos que ciertamente generan interés en el sector. Todo lo que hace referencia en la transformación del punto de venta, incorporación de NFCs, QRs, implantación de RFIDs, ¿vale? Pues sería subvencionable en este tipo de línea de ayudas. Y también proyectos de nuevas tecnologías dirigidas a mejorar diferentes áreas como el comercio online, la comunicación, o el modelo de negocio, así como la experiencia de compra, ¿vale? Por lo tanto, ayudas muy interesantes para pymes enfocadas al comercio. En segundo lugar, el kit digital, ¿vale? Estas son unas ayudas que igual no son tan cuantiosas como los anteriores. Sí que es verdad que no está la limitación del tipo de empresa dedicada al comercio y aquí lo que se financian son modernizaciones en digitalización, ¿vale? Como los sitios web, la presencia en Internet, comercio electrónico, redes sociales, gestión de clientes, business intelligence, gestión de procesos, factura electrónica, servicios y herramientas de oficina virtual, a nivel de comunicaciones, ciberseguridad o presencia avanzada en Internet o marketplace, ¿vale? Aquí el tipo de ayuda depende de la tecnología o de la implementación que se lleve a cabo. En función de esta implementación, de este catálogo de soluciones de digitalización, podremos obtener más o menos ayuda. Una de las otras ayudas también muy interesante, pero estamos hablando de grandes proyectos de inversión, inversiones de más de 900.000 euros, por lo tanto, proyectos de más de 1 millón, podríamos decir. Son los incentivos regionales. En este caso, depende de cada comunidad la intensidad a la cual se pueden acoger las empresas y, desafortunadamente, no todas las comunidades autónomas ofrecen este tipo de ayudas. Básicamente, lo que buscan con estas ayudas es intentar equilibrar el desarrollo del tejido industrial productivo y, por lo tanto, aquellas comunidades con un menor desarrollo de este tejido serán aquellas en las que aparecerá una mayor intensidad de la ayuda. Los proyectos que se incluyen en este tipo de ayudas o que se busca potenciar es la creación de nuevos establecimientos, los proyectos de ampliación de una actividad que ya se está desarrollando, la iniciación de una nueva actividad para la empresa o la modernización para las instalaciones. No siempre, es decir, que no solo se trata de una reposición, sino, oye, un salto tecnológico. Ahí es necesario un salto tecnológico. Adicionalmente a estas, nos podemos encontrar en ayudas adicionales, ¿vale? Justo hace nada, esta semana,
acaban de salir las ayudas dirigidas a proyectos empresariales en zonas de transición justa. ¿Qué son estas zonas de transición justa? Pues aquellas afectadas por el cierre de explotaciones de carbón, de centrales térmicas y centrales nucleares. Por lo tanto, si hay alguien con interés en esto, aparece un anexo en la normativa en las cuales hacen referencia a las provincias o localizaciones en las cuales aplicaría este tipo de ayuda. Adicionalmente, puede ser que en las diferentes comunidades autónomas también haya ayudas relacionadas con la inversión. Por ejemplo, es el caso, y hablo en el caso de Cataluña porque realmente en este mes de marzo-abril está abierto el plazo para presentar pues, proyectos para actuaciones de mejoras o de inversiones productivas. ¿Vale? Aquí, por lo tanto, empresas que puedan tener estas inversiones pendientes puede ser interesante en el caso de Cataluña. Y en la siguiente diapositiva también existen otras ayudas, en este caso en formato préstamo, también a la inversión, ¿vale? Características muy similares en cuanto a la tipología de proyectos, pero sí es en formato préstamo. Está el caso del FAIP, que ha analizado a través de CEPIDES, y básicamente el tipo de proyectos son la creación de establecimientos industriales, traslados de establecimientos, mejoras y modificaciones de líneas de producción y proceso. Aquí el interés de este préstamo suele ser el Euribor más un diferencial que puede depender de cada una de las empresas y el tipo de proyecto. Y aquí, finalmente, bueno, también están los préstamos participativos de NISA, que aquí también el tipo de interés es de Euribor más un diferencial que dependerá del tramo y del tipo de empresa. Y es importante que las empresas tengan un modelo de negocio innovador, novedoso, con ventajas competitivas. Finalmente, lo hemos visto anteriormente, la línea directa. ¿Sí? Mario, un apunte solo. En ENISA, comentar que al final lo que financia NISA es el plan de empresa de la compañía, ¿vale? Te financia toda la actividad de la compañía sobre un plazo y tiene como diferentes líneas en función de la etapa en la que te encuentres. Si es una startup, una empresa o una empresa en fase de crecimiento, ¿vale? Que no van tan orientados a inversión puramente a apoyar el negocio de la compañía, ¿vale? Exacto. Gracias, María. Y finalmente, aquí en mixto, esta combinación de préstamo y subvención, tenemos la línea directa de expansión, que la hemos visto anteriormente porque la canaliza CDTI. Aquí en este caso, como hemos dicho, proyectos de inversión inicial en un nuevo establecimiento, la ampliación del establecimiento o la diversificación de la producción o de la actividad de la empresa. En este caso están también permanentemente abiertos. Y con esto acabamos el bloque de ayudas a la inversión. Y podemos pasar también a esta votación sobre el interés. Bueno, aquí vemos que destacan el fondo tecnológico y los incentivos regionales. Tiene sentido también el que destaquen estas dos ayudas. Sí, correcto. El fondo tecnológico muy aplicado a este comercio, el sector textil, pues tiene una vertiente, pues donde el papel del comercio es muy relevante, y la parte de los incentivos regionales que realmente son para grandes proyectos de inversión también muy interesantes, porque las cuantías de subvención pueden ir de entre el 15 y el 70% dependiendo de la comunidad autónoma. Y luego también claramente más interés en las ayudas en forma de subvención. Sí. Siempre puede haber casos, pero de forma general normalmente sí, que todo lo que es subvención a fondo perdido acaba siendo más interesante que préstamos con a veces intereses. Muy bien, y pasamos al último bloque de contratación y formación. Le hemos agrupado tanto las contrataciones como las formaciones.
En este caso veremos muy brevemente, no nos extenderemos en este bloque, en la siguiente diapositiva que las ayudas de contratación hemos identificado principalmente 3. A ver si podemos ver la siguiente diapositiva. Ok, perfecto. Las ayudas de contratación, básicamente tres tipos, depende de las personas a las cuales queramos contratar. En el caso de empresas que tengan el interés de contratar un doctor, sí, esto es para hacer proyectos básicamente de I+D, pues están las ayudas de Torres Quevedo, que financian pues, la contratación de este doctor. La parte de doctorados industriales es un paso anterior, es decir, candidatos a doctor, personas que realicen el doctorado en la empresa. También muy orientado a proyectos de I+D. Y el otro bloque es el programa Investigo. Aquí sí, los perfiles a contratar son jóvenes entre 16 y 30 años, pero que sí se dediquen a tareas e iniciativas de investigación e innovación. La cuantía de estas ayudas dependerá del grupo de cotización de estas personas y aquí podéis ver pues, las cantidades según cada grupo de cotización. Y las ayudas de formación, muy asociadas también al plan de recuperación y resiliencia, son estas de cualificación y recualificación que básicamente tienen efecto incentivador, canalizadas por el Ministerio de Educación y a través de la presentación de planes formativos de 60 o 30 horas pueden llegar a subvencionar pues, entre 245 y 549 euros por persona en estas formaciones. Solamente destacar que este tipo de formaciones tienen que estar vinculadas a unidades de competencias del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Votamos ya también este bloque. Aquí vemos quizás menos interés por lo que es la incorporación de doctores, pero sí el programa Investigo más orientado, ¿no?, a proyectos de I+D+I y a los programas de cualificación y recualificación. Sí, seguramente respondiendo a una de las principales necesidades del sector, ¿no? Esta gente con conocimientos específicos que van buscados y a veces no se encuentran, pues es una manera también de acompañar a estas personas que no tienen los conocimientos para capacitarlas y que puedan ser profesionales especialistas también en el sector. Y ya por último, he dicho último bloque, creo antes, pero quedaba el de internacionalización. Aquí también lo veremos muy brevemente, el bloque de internacionalización. Básicamente hemos identificado 2 organismos que canalizan estas ayudas a la internacionalización. Se trata del ICEX y de Cofides. Por un lado, el ICEX pues presenta ICENEX, ¿no? O ofrece ICENEX, este servicio en el cual es un servicio básicamente de asesoramiento. Y después está el programa Innova Invest, que aquí lo que sí se favorece son inversiones de empresas extranjeras en actividades de I+D en España. Por lo tanto, una empresa extranjera que quiera invertir en estas actividades puede recibir una ayuda de hasta 800.000 euros. En el caso de Cofides, tenemos diferentes líneas disponibles para la financiación de estas inversiones o favorecimiento de las operaciones de inversión en el exterior. En términos generales, suelen ser préstamos participativos,
o apoyo a las empresas. Aquí la manera de encajarlo mejor o peor realmente es a partir de un caso concreto de una empresa al mismo organismo. Después del análisis es él mismo quien ofrece cuál es el mecanismo más adecuado para canalizar o que se puede ajustar más a las necesidades de la empresa. Bien, hemos acabado ya la explicación de los diferentes bloques y así damos paso ahora, bueno, a María con esta encuesta final. Muchísimas gracias, Mario. Un placer, como siempre, contar con tu conocimiento. Y bueno, ahora para cerrar, lo que queríamos consultaros es de las 6 tipologías de proyectos que hemos visto, ¿dónde creéis que encaja la mayoría de vuestros proyectos? Porque esto también nos ayudará a orientar los siguientes webinars. Entonces, si os parece, podéis empezar a votar. No sé si es que no os estáis animando o que no está funcionando. A ver. Dejamos un poquito más. Ahí está. Vale. Pues vamos que principalmente tenéis interés en todas las ayudas a la I+D+I y a la inversión. Bueno, son los dos grandes bloques normalmente de mayor interés en todo lo que tiene que ver con ayudas públicas. Y el tercero también tiene mucho sentido, es todo lo que tiene que ver con eficiencia energética y más en el sector textil y de la moda. Bueno, pues hasta aquí todo lo que os queríamos contar. Simplemente comentaros que tenéis este correo electrónico consultasotim@figroup.com. Si queréis consultarnos cualquier correo específico o queréis